Conservador. ¿Legalizaría el aborto o no? Para nada. Amado. Resistido. Acaban de imponer a un presidente de facto producto de un fraude electoral. Polémico. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Y peor todavía. Revolucionario. Arrancó la era de Pedro Castillo en Perú. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Seguro esta semana viste estos fragmentos de su discurso inaugural que se viralizaron por todos lados. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Sin embargo, hay mucho más detrás del primer campesino que llega al poder en el país andino. Castillo es un hombre de izquierda que en su primer discurso prometió sacudir todas las estructuras de un país políticamente inestable. Presentaremos ante el Congreso de la República, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla. ¿Quién es y cómo piensa el nuevo presidente de Perú? ¿Podrá cumplir todo lo que prometió? Pedro Castillo tiene 51 años. Es un maestro rural sin carrera política que ganó popularidad en el año 2017 cuando encabezó una huelga de profesores. Aquel reclamo duró 75 días y Castillo lideró una huelga por mejores sueldos y también para eliminar las evaluaciones al desempeño laboral. Vamos a acampar acá en Lima, vamos a dormir en las calles, vamos a acostarnos sobre periódicos y en todo caso, a nosotros no nos preocupan las amenazas. ¿Cómo ganó las elecciones? Castillo se presentó como candidato por Perú Libre, un partido de izquierda marxista al que se sumó un año antes. Las encuestas lo ubicaban entre los hombres con menor intención de voto. ¡Los peruanos sí podemos! Para sorpresa de todos, sacó el 20% y se metió en el balotaje contra Keiko Fujimori. Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. El voto del interior y las zonas rurales fue clave para que Castillo sea electo en una segunda vuelta polarizada. Para que te des una idea, ganó en 18 de los 20 distritos más pobres. Automáticamente Keiko Fujimori denunció fraude electoral. Por si te suena el apellido, es la hija de Alberto Fujimori, que gobernó Perú con un régimen autoritario durante la década del 90 y fue condenado por numerosas violaciones a los derechos humanos. Keiko es la candidata del establishment peruano y tiene causas por lavado de dinero. Perú es uno de los países más corruptos de América Latina. Los últimos 6 presidentes fueron denunciados por corrupción y más de la mitad del Congreso es acusado de algún delito. El hecho es que 43 días después del reclamo, el Jurado Nacional reconoció a Castillo como ganador de las elecciones por apenas 44.000 votos de diferencia. Por un país sin corrupción, por todos los pueblos del Perú y por una nueva constitución. ¿Qué quiere hacer? Castillo juró el 28 de julio, el día que se conmemoró el bicentenario de la independencia peruana. Su primer discurso tuvo anuncios y gestos que generaron ruido. Su caballo de batalla es crear una nueva constitución que le permita reformar el modelo liberal y que la economía peruana pase a tener un Estado más regulador, con mayor inversión pública y proteccionismo. Lucharé además para que el clamor del pueblo peruano, como el gas de camisea, sea para los peruanos. No la tiene para nada fácil. Su partido tiene solo 37 de las 100 bancas en el Congreso, por lo que tendrá que negociar con fuerzas políticas afines. Avisó que no va a gobernar desde el Palacio de Pizarro porque lo considera un símbolo colonial y que lo va a convertir en un museo. Creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado. Lo dijo frente al rey Felipe VI de España. Y ya cumplió una promesa de campaña. Sacó un decreto que le da 72 horas a los delincuentes extranjeros para que abandonen el país. Delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. ¿Qué piensa? Podrá ser un revolucionario en lo económico, pero es bien conservador con las causas sociales. Por ejemplo, está en contra del aborto, el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana o la eutanasia. ¿Legalizaría el aborto o no? Para nada.
¿La eutanasia? Eso va a ser, vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata, pero personalmente no estoy de acuerdo. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Y peor todavía. ¿Legalizar la marihuana? Primero la familia. Estas dos instituciones que son la familia y la escuela deben ir de la mano. ¿Legalizar la marihuana tampoco? Por supuesto que no. También le gustan las políticas de seguridad. Es partidario de la mano dura. Anunció el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no estudien ni trabajen. Los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Defensa, un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. ¿Qué desafíos tiene por delante? Se hace cargo de un país políticamente inestable, con un poder ejecutivo debilitado que tuvo 4 presidentes en los últimos 3 años. Tendrá que lidiar con una oposición agresiva que lo acusa de comunista y de querer estatizar la economía y expropiar empresas. Lamentablemente, durante la campaña electoral, se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. También tendrá que negociar con su propio bloque, porque Castillo no es el líder natural de Perú Libre, sino Vladimir Cerrón, al que la justicia le vetó la candidatura por corrupción, lo que se dice un matrimonio por conveniencia. Todo esto en medio de una pandemia donde Perú tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo. Un escenario complicado para el maestro campesino que ilusiona y atemoriza a Perú en partes iguales. Bueno, casi iguales.